¿Cuántos tienen fe? Con fe todo es posible, todo es posible. Y sin fe, nada es posible. Dios se te puede aparecer ahí en una noche, ¿verdad? Y te puede decir todas las cosas que quiere hacer contigo, pero si no hay fe, no será posible. Entonces, quiero dar una breve introducción de unos 5 minutos. Mira, Jesús comenzó anunciando el reino de Dios, ¿cierto? Jesús comenzó anunciando con estas palabras: el tiempo se ha cumplido, el tiempo señalado por el Padre se ha cumplido, ¿verdad? Y aquí estoy anunciándoles que el reino de los cielos se ha acercado. Esas fueron las primeras palabras de Jesús. El reino de los cielos se ha acercado, arrepiéntanse y crean. Ahora, ¿qué es el reino? Y el reino de los cielos es un sistema, el sistema de Dios, que es traído del cielo, que es traído del ámbito, ¿verdad?, de Dios, para establecerlo aquí en esta tierra entre nosotros. Entonces, por supuesto, si Él nos creó para vivir en un mundo material y para interactuar entre nosotros y convivir y aprovechar todo lo que la tierra nos ofrece, ¿verdad?, de poderla hacer producir alimento y, en fin, todos los recursos que están disponibles, y vivir de ello, entonces necesitamos un sistema social de gobierno para vivir. Y no hablo de una democracia, hablo del reino de Dios. Ahora, el reino de Dios, yo lo puedo mencionar de una forma más práctica. Es una cultura, es la cultura del reino. Una cultura está definida por sus costumbres, sus usos, las tradiciones, por una ley, ¿verdad?, o una constitución. Esta nación tiene una constitución y todas las leyes se basan en esa constitución, ¿verdad? Entonces hay un sistema legal, hay un sistema financiero, hay un sistema social. Todos los sistemas que componen nuestra nación es lo que forman nuestra cultura. El reino de Dios es una cultura, y para abreviar esta parte, te quiero decir que son 3 áreas muy importantes de la cultura del reino de Dios. 3 áreas muy importantes. La primera es todo lo que contiene la palabra de Dios. Leyes, principios, fundamentos que están en esta palabra, ¿verdad? Aquí está el pensamiento de Dios expresado en principios, están los modelos. Aquí nos muestra cómo funciona el modelo familiar, el modelo matrimonial, el modelo de paternidad. Aquí nos muestra cómo funcionan todos estos modelos. Están los diseños de Dios. Aquí habla acerca de nosotros. ¿Qué piensa Dios acerca de nosotros? ¿Quiénes somos nosotros? Entonces, la palabra de Dios es un punto, un fundamento importante de la cultura del reino. No se puede caminar en la cultura del reino si no tenemos la palabra de Dios. Si la Biblia no está entendida, no está enseñada, no está aprendida entre nosotros. ¿Me explico? Porque entonces diremos que somos cristianos, que vamos a una iglesia, que cargamos una Biblia, pero yo ando tomando mis decisiones como yo quiero, como yo aprendí en la otra cultura, ¿verdad? Como me enseñaron. Entonces no funcionarán las cosas. Principios, leyes, fundamentos, modelos, diseños que nos dan a conocer quién es Dios y quién soy yo, la palabra. El segundo fundamento del reino de Dios es un sistema de comunicación. Dios nos dio un lenguaje, nos dio una manera de comunicarnos. Dios entiende cuando un chino, un japonés está orando a Dios, porque Él entiende todos los idiomas, ¿me explico? De todas las naciones, Dios los entiende. Entiende cuando hablas en español, cuando oras en inglés, en fin, Él lo entiende. Pero hay un idioma que se habla, hay un lenguaje que se habla y hay un sistema de comunicación que tenemos con Dios, y eso lo hacemos a través de la oración. La oración tiene varias facetas, varias formas de cómo comunicarnos con Dios. No es como hacen las religiones, de que te dan algo escrito y lo repites y lo repites y lo repites, no, sino que es un sistema de comunicación con Dios. Y la misma Biblia nos enseña cómo orar y cómo tener un contacto con Dios y una relación con Dios. Entonces ese es el segundo fundamento de nuestra cultura, que tenemos una relación con nuestro Padre, una relación con Dios. ¿Ok? Y el tercer fundamento es la economía del reino, un sistema de la economía de Dios. Dios quiere que todos tengamos provisión y que todos prosperemos, y nos da los principios para lograrlo. Una de las cosas que afectaron al ser humano cuando Adán desobedeció allá desde el principio de los tiempos
es que vino la maldición. Y la maldición abarcó tres cosas: la muerte espiritual, la pobreza y la enfermedad. Esas tres cosas son parte de la maldición. Pero cuando vino Jesucristo a morir en la cruz por nosotros, Él nos redimió de la maldición de la ley para traernos a la luz de su Hijo amado. ¿Cuántos saben eso? Entonces, se acaba la pobreza, la escasez de recursos. Pobreza es escasez de recursos, no solo en el dinero, sino en toda clase de recursos que necesitas para alcanzar tu propósito, ¿verdad? A eso le llamamos pobreza, o la Biblia le llama pobreza, la escasez de los recursos. Se acabó la maldición, se acaba la enfermedad, se acaba la pobreza, se acaba la muerte espiritual. La vida de Dios ya no fluía en nosotros, pero cuando nos unimos a Cristo, cuando lo recibimos como Salvador de nuestras vidas, entonces comenzó a fluir la vida de Dios a través del Espíritu Santo y comenzamos a percibir y a ser llenos del amor de Dios. Entonces ya no teníamos problemas de rechazo. Ya empezamos a entender cómo es el rechazo y cómo afectó nuestras vidas. Pero ahora ya no nos sentimos rechazados, porque la vida de Dios está fluyendo. ¿Me explico? Entonces, todo esto es lo que contempla la cultura del reino de Dios. Es una cultura que es revelada a través de la Biblia, de su palabra, y cuando nosotros nos adentramos a la palabra de Dios y entendemos los fundamentos y comenzamos a tener una relación con Dios a través de la oración, podemos entender todo lo demás y los principios funcionan y nuestra vida entra en un orden maravilloso y entra la sanidad, se va la pobreza, se acaban las deudas, empiezas a tener realmente la vida que Dios quiere que tengamos. Ok, así es que vamos a entender que todo esto es por fe. Ese es el reto que tenemos los hijos de Dios, o que tenemos todas las personas. Dios se acerca a nosotros, nos muestra su palabra, nos muestra y nos deja ver el futuro que podemos esperar con Él, pero ese futuro no será una realidad si no tenemos fe y no accionamos nuestra fe. Entonces vamos a recorrer la Biblia y vamos a comenzar con Efesios capítulo 3, verso 12. La versión que tengo es la Nueva Traducción Viviente. Efesios 3, versículo 12. Dice: gracias a Cristo y a nuestra fe en Él, podemos entrar en la presencia de Dios con toda libertad y confianza. Esto es contundente, este versículo. ¿Cuántos creen en la palabra de Dios? ¿Cuántos creen que la palabra de Dios es verdad? Entonces, si tú crees en esta palabra, dice aquí que gracias a Cristo y a nuestra fe en Él, nuestra fe en Cristo, podemos entrar en la presencia de Dios con toda libertad y confianza. ¿Por qué? Porque antes había algo que me impedía entrar a tener relaciones con Él, relaciones de comunicación, relaciones de confianza, relaciones de provisión, relaciones de sanidad con Él. No podía, sencillamente porque lo conocí a través de una religión en mi caso, pero mi religión no me permitía tener una relación profunda con Él, no me permitía experimentar su presencia en mi vida. Yo no tenía esos encuentros que tengo hoy con el Señor. Yo no podía. Andaba en una naturaleza diferente. Pero cuando vino Cristo, cuando me anunciaron la salvación de Jesucristo, cuando yo me uní a Jesús, cuando Cristo fue una realidad en mi vida, entonces pude comenzar a tener una relación con la presencia de Dios, con toda libertad y confianza. Dice aquí que gracias a Cristo y a nuestra fe en Él podemos entrar en la presencia de Dios con toda libertad y confianza. ¿Cuántos creen esta palabra? Ahora, si tú comienzas a ejecutar, a activar esta palabra, tú en cualquier momento, cualquier día, no importa si las cosas no te salieron bien, si hay una crisis, si algunas cosas hiciste mal, tú en cualquier momento puedes entrar a su presencia, hay acceso a su presencia, dice con toda libertad y confianza. Nuestra fe nos acerca a Dios y podemos vencer cualquier situación. En Él encontramos una fuente de vida, una fuente de sabiduría. Pero necesitamos entender que es posible entrar ahí, es posible tener una relación con Él. Hebreos 11:6 nos dice, la versión que tengo es traducción viviente, Hebreos 11:6, y nos dice, de hecho,
Sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desee acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que le buscan con sinceridad. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Tú sabes que puedes agradar a Dios? ¿Cuántos saben? Ahora, no porque te portes muy bien, aunque sí está bien que te portes bien. ¿Me explico? Pero el asunto es que no necesitas hacer méritos para agradar a Dios. Lo que se necesita aquí que dice es tener fe, ¿verdad? Porque todo el que desee acercarse a Dios debe creer que Él existe. ¿Cuántos creen que Dios existe? Ok, casi todos creen que Dios existe. Muy bien. Entonces, Él recompensa a los que le buscan con sinceridad. Ahora, el reto aquí es que cada mañana que tú te levantas y quieres buscarlo, hay muchos pensamientos en tu mente, en tu corazón, muchas ideas, y de repente estás queriendo entrar y no puedes. Y de repente estás queriendo acercarte a Él y hay cosas que te impiden, porque hay un mundo que se está oponiendo. Hay todo un sistema, una cultura de este mundo que se está oponiendo y te va a querer preocupar, angustiar, te va a querer meter tanta angustia y preocupación que 3 minutos estuviste intentando hablar con Dios y de repente se acabó y de repente ya no supiste más qué hacer y de repente te das cuenta que ya pasó media hora y estás pensando en los pendientes que tienes que hacer durante el día. ¿A cuántos les ha pasado eso? ¿Verdad que sí? Ok, muy bien. Después de esta enseñanza, tú vas a tener más entendimiento de cómo podemos entrar a su presencia. Nuestra fe agrada el corazón de Dios. Lo que le agrada a Dios es que a través de nuestra fe nos acerquemos a Él y confiemos en el grande amor que Él tiene para nosotros. Él quiere darnos todas las cosas y Él quiere que escuchemos su voz. Entonces este texto nos está diciendo que sin fe es imposible alcanzar los objetivos de Dios, porque muchas veces Dios nos va a querer decir, revelar, mostrar, dar consejo de algo y no le vamos a poder escuchar, porque hay tanta interferencia, hay tantas ideas y tantos pensamientos que estamos pensando cuando tú quieres orar. Gracias, Señor. De ahí la fe es de gran importancia para vivir una vida abundante. Si no hay fe, no podemos entender el reino. Si no hay fe, no podríamos entender este libro. No podíamos entenderlo. Yo conozco personas que me han dicho, pastor, yo he leído, un día hace mucho que no lo veo, un filósofo me lo encontré en una reunión y él me decía, he leído 5 veces la Biblia completita. Ok, y dije, wow, qué tremendo, completita. Y me dice, pues no me ayudó en nada. Wow, ¿cómo la habrá leído? ¿Verdad? Porque vi que esa persona no tenía fe. Entonces la fe es sumamente importante para movernos y ser guiados por Dios. Nuestros conceptos acerca de Dios son muy importantes, ya que determinan el alcance de nuestra fe y por lo tanto nuestras acciones, ¿verdad? Y resultados en la vida. O sea, lo que tú logras entender de Dios, lo que tú logras creer de Dios, eso es lo que te va a dar un resultado en tu vida. Si crees que Dios puede hacer eso contigo, con tu vida y con ese problema, lo lograrás. Si tú lo crees de todo tu corazón, que en esa situación Dios puede hacer algo, si lo crees de todo tu corazón, entonces lo lograrás. ¿Me explico? Por eso es que nuestro entendimiento y nuestros conceptos acerca de Dios son muy importantes porque van definiendo mi fe. Yo puedo decir, Dios es proveedor y te lo puedo decir con toda certeza y seguridad, Dios es mi proveedor. ¿Cuántos piensan así? Y hemos pasado cosas complicadísimas, dificilísimas. ¿Se dice así? No sé si se diga así, pero muy difíciles. Muy, muy complicadas. Y en medio de esa situación, Dios nos ha mostrado, soy tu proveedor. Yo no tengo ninguna duda en que Dios es mi proveedor. No tengo ninguna duda en que Dios es mi sanador. Muchas veces, muchas veces.
en cosas pequeñas y cosas grandes. Juan capítulo 11, verso 40. Vamos avanzando. Juan 11:40, nueva versión internacional. Dice aquí, ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? ¿En qué contexto está diciendo Jesús estas palabras? ¿No te dije que si crees verás la gloria de Dios? Están viniendo, ¿verdad? Jesús a la casa de Lázaro y ya murió Lázaro, tenía 4 días de haber muerto. Y Marta y María se acercan a él y le dicen, Señor, ya murió. Si hubieras estado aquí hace 4 días. Y Jesús dice, mujer, ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Nuestra fe puede ver la grandeza de nuestro Dios. Cuando dice la gloria de Dios es la grandeza de Dios. Dios es más grande que el problema. Dios es más grande que la crisis. Dios es más grande que la enfermedad. Pero si tú crees, podrás ver la grandeza manifestarse de Dios en esa situación que tú ya dabas por perdido, en esa situación que ya dabas por muerto. El hermano de María y de Marta ya estaba muerto, lo habían sepultado, ya estaba en la tumba. 4 días tenía que estar en esa tumba. Y Jesús viene y hace un milagro impresionante. Y solamente le ordena, levántate, Lázaro, levántate de ahí. Y él sale resucitado. Así que necesitamos desarrollar la clase de fe que percibe como un hecho real lo que no se ha revelado a los sentidos. Porque los sentidos operan en la dimensión natural. Y lo que ven tus ojos en lo natural, muchas veces dices, ya no hay nada que hacer. La ciencia dice, ya no hay nada que hacer. Los médicos dicen, no es posible hacer nada aquí. Pero cuando tú desarrollas la clase de fe, en donde tienes acceso a recursos que pueden lograr lo imposible, entonces tú dices, Dios puede hacer algo aquí. Esta clase de fe percibe como un hecho real lo que no se ha revelado a los sentidos porque los sentidos operan en el nivel natural. Y muchas veces en el nivel natural no hay mucho que hacer, ¿no? Rebasa nuestras fuerzas. Entonces la naturaleza de la fe que produce realidades que aún no se han manifestado me permite poder ver, confiar y esperar en lo que antes no confiaba y no podía ver. Esa es la clase de fe. Ahora, la clase de fe que nosotros necesitamos viene de aquí. Ahorita vamos a enseñarles cómo viene esa fe, ¿verdad? Toda persona ha nacido con una medida de fe. Al no conocer a Dios, esa fe o esa medida de fe la pusimos en otras cosas, ¿cierto? Y confiábamos en otras cosas. Confiábamos en las medicinas, confiábamos en muchas otras. Y no estoy diciendo que la ciencia médica esté mal, no, al contrario, Dios usa la vida de los médicos. Y gracias a Dios bendecimos a los médicos y toda esa área, ¿verdad?, de la salud. Gracias a Dios. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de que ponemos nuestra confianza en cosas que a veces decimos. Por ejemplo, hay cosas que ya se salen de nuestras capacidades y decimos, ya todo está perdido, no hay nada que hacer. Y cuando venimos a la dimensión de Dios, vemos que sí hay mucho que hacer y que Dios hace grandes cosas. Cuando venimos al conocimiento de Dios y ponemos nuestra fe en Él, todo cambia y descubrimos una nueva vida de abundancia y de paz. Así es que nuestras acciones, si no son puestas en marcha a través de la fe en Dios y su reino, no tendremos los resultados que nos llevan a la abundancia. Si nuestras acciones, en otras palabras, ¿cuántos tienen fe? Tienen una medida de fe, ok. Y yo te podría preguntar, y bueno, pues no tenemos el tiempo para hacerlo, pero ¿en qué tienes fe que Dios puede hacer algo contigo? Ah, tengo fe en esto, puede arreglar mi matrimonio, puede hacer esto. Ok, ¿qué vas a hacer tú? ¿Qué tienes que hacer tú? ¿Me explico? Tengo que poner mi fe en acción. La tengo que poner en marcha a través de lo que Él me está hablando, ¿verdad? Y si la regué, yo puedo arrepentirme, puedo confesar el pecado, que me quebrante el corazón si es necesario, pero yo me levanto de ahí a tomar diferentes decisiones, ¿verdad? Y a estar pegado con Él a través de la oración para que mi fe pueda ser aumentada.
Lucas 18, 27, Reina Valera 60. Está Jesús hablando estas palabras. Dice, Él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Son versículos muy sencillos, pero qué profundidad hay en esto. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Yo creo esa palabra. Y a veces somos enfrentados a situaciones bien difíciles y seguimos creyendo en esa palabra. A veces no resulta y muchas veces no tengo una explicación por eso. He orado por personas y no sanan y no tengo una explicación por eso, pero he orado por muchas personas y sí sanan. Y tampoco tengo una explicación para eso. Bueno, solamente mi fe, ¿me explico? Pero yo sigo creyendo, a pesar de que ha habido personas que no sanaron. Yo sigo creyendo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Amén. Tenemos acceso por nuestra fe a lo imposible. La fe traslada de lo imposible a lo posible, de lo invisible a lo visible, de lo intangible, porque no lo ves, a lo tangible. Y entonces lo ves, es medible, es posible, es visible. La fe me permite ver imposibilidades que están fuera de mis capacidades a alcanzar. Con fe todo es posible. Así es que la fe comienza a generar una atmósfera donde la victoria de Dios se establece sobre cualquier enemigo pasado, presente y futuro. Si tu pasado te está causando problemas, la fe te va a declarar una victoria. Se acabó el pasado, ya no te va a angustiar, ya la tristeza del pasado se acabó, ya la aflicción del pasado se acabó, toda esa frustración se acabó. Tu fe te lleva a vencer a esos enemigos del pasado, también los del presente y los del futuro. Cuando la fe se manifiesta con su poder, no hay enfermedad que pueda prevalecer en este ambiente poderoso. ¿Hasta qué punto quiere llevarnos Dios para desarrollar nuestra fe? De tal manera que ninguna enfermedad se pueda manifestar ahí. Así es que la fe es la fuerza que conquista territorios, sueños, proyectos, aún los que nos arrebataron, los que perdimos en el pasado. He hablado con personas que me dicen, tengo esperanza con mi matrimonio. Es que la regué tanto y ya pues no nos vemos hace años y pues, no sé, pero he estado pensando en que Dios puede hacer algo. Ok, ¿lo crees? Comienza a tomar acciones. Le voy a hablar por teléfono. No, esas acciones no. Tú tienes que ser transformado primero. ¿Me estoy explicando? Y después deja que Dios te guíe. Fe camina con los que tienen mentalidad de conquistadores. Aquí hay uno. Hay dos, ok. Hebreos 11:1. Vamos a ver qué es la fe. Esta enseñanza es muy básica, pero es profunda. En Hebreos 11:1. Allá están tomando nota allá en casa, ¿verdad? Todos los que me están escuchando. Muy bien. La versión que voy a leer es la Reina Valera 60, es la más acertada para este concepto de la fe. Hebreos 11:1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Certeza y convicción de lo que estamos esperando. Certeza, esperanza y convicción. Tres ingredientes muy importantes. La palabra griega que aparece aquí es la palabra emuná. Y el concepto básico de esta palabra griega habla de algo seguro y establecido en lo que puedes confiar. Cuando tú tienes algo seguro, ya establecido, en lo que tú puedes confiar, no la piensas. Sencillamente tienes certeza y tienes convicción en ello, ¿cierto? ¿Verdad que sí? Necesitamos poner nuestra fe en una plataforma que sea segura, que esté ya establecida en la verdad y en la cual tú puedas confiar. Así es que tomamos esto y esto va a ser nuestra plataforma, la palabra de Dios. Porque si no, tú puedes ir a Google y le puedes dar a YouTube y comienzas a ver tanta información que te dicen que parece que es verdad, que parece que te va a resolver la vida.
o que te están diciendo que mañana se acaba el mundo porque los chinos y los gringos y Afganistán, y entonces ya se creó una atmósfera, ¿verdad? Terrible ahí, dices, ¿qué va a pasar? A lo mejor ya mañana cae una bomba atómica y se acabó el planeta. Y mucha gente lo cree. Pero cuando vamos a la verdad, cuando vamos a la Biblia, entendemos lo que está pasando. Podemos comprender lo que está pasando. Algo seguro y establecido en lo que tú puedes confiar, eso es fe. Esa es la fe de la que está hablando la Biblia. Certeza. ¿Qué es certeza? Tener seguridad en algo verdadero. Certeza, seguridad en algo verdadero. ¿Cuántos les gusta la verdad? ¿Sí? ¿Te gusta que te hablen con la verdad? Así es, y eso te da certeza. ¿No es terrible tratar con alguien que no te habla con la verdad? No sabes qué hacer, qué confiar. No, tú dices, me estás diciendo eso ahorita, pero tu trayectoria es de mentira. Tu trayectoria es una mentira tras otra, tras otra, tras otra. Tú no eres de verdad. Entonces me cuesta trabajo confiar en ti, aunque ahorita me digas que ya cambiaste. ¿Me explico? Pero la palabra de Dios no cambia, es certera, es verdad, seguridad en algo verdadero. Esperanza es precisamente esperar con seguridad. Certeza de lo que se espera, tienes esperanza en eso que es verdadero y lo esperas con seguridad, estás seguro. Porque si yo me empiezo a angustiar, ¿verdad? Digo, ay, ¿será? Ya lo puse en manos de Dios, pastor, ¿eh? Ya hasta me ponen cara así, ya lo puse en manos de Dios, oh, gloria a Dios. Y llegan a su casa y, ay, ¿será o no será? Ya estoy angustiado, no tiene seguridad entonces. No vinieron hoy. Hablo de otra iglesia. Y estás angustiado y hasta el corazón, me da taquicardia, pastor, me da taquicardia. Oye, a ver, espérame, ¿no quedamos en que ya está hecho? ¿Que vas a confiar? ¿Que es certeza, seguridad en algo verdadero? ¿Que tienes esperanza, seguridad en que lo puedes esperar? Y convicción es estar convencido que sucederá lo que Dios dice. Entonces, si tu fe tiene estas tres cosas, certeza, esperanza y convicción, tú llegas a tu casa, ¿verdad? Y está el huracán pasando y dices, ya Dios me habló, yo estoy haciendo lo que estoy haciendo, ¿verdad? Y tengo confianza. Esa es la fe. ¿Cuántos tienen fe? Entonces, hay un cambio total en el sistema de creencias de las personas. Nos enseñaron a creer de una forma. Mi abuela me educó, una mujer que venía allá del rancho, allá en Veracruz, y traía sus tradiciones, sus costumbres, sus ideas, y todos mis hermanos fuimos formados, ¿verdad? Fuimos 5. Entonces fuimos formados en las ideas, tradiciones y creencias allá del rancho. Entonces imagínate, ya hasta se me quitó el modito de hablar. No, bueno, yo no hablé así, pero imagínate nada más. Entonces viene Cristo, una revolución, y su palabra empieza a revolucionarme y empieza a cambiar y a transformar mi sistema de creencias, porque yo tenía mi fe puesta en otro lado. Yo creía en tantas cosas negativas. ¿Tú sabías que hay fe negativa? Y la fe negativa se llama incredulidad. Romanos 10:17, ¿cómo viene la fe? Romanos 10:17, versión Reina Valera 60, lo que te estaba diciendo ahorita. Dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene un poder impresionante de causarte fe, porque son verdades que están traspasando tu corazón. Los que estuvieron en la reunión pasada, hablamos de la palabra de Dios, ¿verdad? Creo que fue el martes, hablé en la transmisión, fue el martes, y si no, búscala en Facebook y en YouTube, la del martes pasado, y hablé de la palabra y el poder de la palabra de Dios. Y esa es la que puede causar fe. Nuestra fe viene por estar escuchando la palabra de Dios. Por eso necesitas oír la palabra de Dios. Que alguien te la enseñe, que alguien te la explique, que estés escuchando la palabra de Dios. Porque eso te va a producir fe. La fe crece dentro de nosotros al oír la palabra de Dios.
y decíamos, fue el martes pasado, ya recordé, y decíamos que la palabra es Jesús. En Juan 1:14 nos dice ahí, y la palabra se hizo hombre y estuvo entre nosotros, lleno de amor y de verdad. Así es que cada vez que predicamos la palabra de Dios, hay algo en esos sonidos, en esas ondas que entran en tu oído y entran a lo más profundo de tu corazón, porque es una palabra que está viva. Jesús es la palabra es Jesús. Y cuando tú escuchas esa palabra de la Biblia, tiene el poder de hacer algo dentro de ti y te causa fe. Por eso dice aquí que si quieres hacer algo con tu fe para vencer todas las cosas en la vida y no estar preocupado, angustiado, entonces escucha la palabra. Debemos estar atentos a oírla y a obedecerla. ¿Cuántos son enfocados? ¿Cuántos sí son enfocados? Que tú cuando decides hacer algo no te dispersas. Ahora los dispersos digan amén. Proverbios 4:20. No, pues hay ciertos temperamentos que son dispersos, ¿verdad? Sobre todo los sanguíneos. Necesitas entenderte porque de repente estás desenfocado y estás aquí, y luego estás acá y luego estás allá y estás en muchos lados y no haces nada específico y no creces, ¿verdad? Pero eso no sucede cuando viene Cristo. Proverbios 4:20 al 22, Reina Valera 60. Mira, dice el verso 20. Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. ¿Te das cuenta de lo que produce la palabra? Y aquí está diciendo el Padre, hijo mío, pon atención a mis palabras. La acción de inclinar el oído quiere decir que yo hago algo, yo tomo una acción para ponerte atención. ¿Me expliqué? Por eso es que hay su riesgo de transmisión en línea, porque de repente alguien puede ser muy enfocado y dice, no, a ver, espérate, se va a hablar la palabra de Dios. O alguien puede estar allá en la cocina haciendo el desayuno. Aquí oímos al pastor, no te preocupes. Y estás platicando con otra persona ahí, ¿verdad? Y el pastor hablando como periquito ahí en la televisión, ¿verdad? Y no te enfocaste. Bueno, me han dicho, no sé, ¿verdad? Si pasa esto. Pero dice aquí, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón. ¿Por qué? Porque son vida y son medicina. Este es un mensaje tremendo, impresionante. Las respuestas que estás buscando para tu vida, lo que te inquieta del futuro, lo que te inquieta de tus hijos, de tu salud, de tu economía, del llamado que Dios te ha hecho, de qué va a ser de ti en los próximos años. Todo eso está respondido aquí. Aquí hay respuestas. Y necesitamos estar enfocados. Si estás atento a lo que habla Dios, si inclinas tu oído a su palabra, producirá una clase de fe que te permitirá vivir en los planes del Padre para tu vida. Propósito, destino, recursos. El pasado nos definió en la cultura en la que crecimos y vivimos, en las costumbres familiares, lo que hacía la familia. Yo recuerdo eso, cuando era niño, pues vivíamos con una tía, mi mamá y mi abuela, 3 mujeres nos criaron. No hubo una figura paterna, masculina. Pero ese no fue el problema. El asunto es que todos venían a visitar a la abuela, los tíos. Entonces llenaba la casa de mucha gente. Todo el tiempo había mucha gente entrando y saliendo, entrando tíos y familia, entrando y saliendo. Y todo eso generó una forma de vida, una forma de cultura. Y entonces cuando ya fuimos adultos queríamos vivir esa vida, ¿me explico? Y las parejas con las que se casaron mis hermanos, pues no eran de eso, eran de que cada quien en su casa, oye, ¿por qué quieres estar todo el tiempo allá? Y allá se juntan todos, pues ya estuvimos una vez al mes, oye, espérame, pero tú quieres ir todo el tiempo. ¿Por qué? Porque era una reunión de culturas, ¿no? Y queríamos seguir con el mismo estilo de vida. Entonces, venimos de una cultura, cada uno de nosotros, que nos definió, ¿ok? Y
muchas creencias que no eran correctas porque nadie en mi familia conocía a Dios, no eran cristianos, tenían una religión, eran católicos, pero no conocían a Dios. Entonces nunca me explicaron la Biblia, nunca me hablaron de la palabra de Dios, nunca escuché, ¿verdad?, que Jesucristo había muerto por mí en la cruz del Calvario, jamás escuché acerca de la salvación, hasta los 30 años, hasta los 30, cuando cumplí 30, alguien se acercó a predicarme la palabra de Dios. Entonces, yo desarrollé una forma de creer, un sistema de creencias que no me causaban nada bueno. Había mucha incredulidad, mucha duda en mi vida y eso me ocasionó muchos problemas. Así que cuando yo vine a Cristo, fui confrontado porque yo pensaba que estaba bien, yo pensaba que intelectualmente estaba bien, yo podía refutar cualquier cosa que la Biblia dijera, pero cuando me encontré con Cristo, Él me cayó la boca y me convertí literalmente. Yo era una persona sumamente racional. Todo lo trataba de explicar con la ciencia. Todo lo explicaba yo con la ciencia. Estudié una carrera donde también me inyectaron mucho eso, ¿verdad? Y, eh, y yo sostenía que la ley de la evolución, la teoría de la evolución, pues era la fundamental, ¿verdad? La que había traído como resultado lo que somos ahora. Pero después conocí a Cristo, tuve un encuentro con Él y se derribó todo eso y comenzó a cambiar mi sistema de creencias. Así que cada vez que tú vas a Dios y muestras tu corazón y le dices, este soy yo, y creo en lo que tú me has dicho, y hay otras cosas que me cuesta trabajo creer y avanzar, pero este es mi nivel de fe que tengo contigo y sé que lo puedes hacer. Entonces, con esa sinceridad, tú te puedes acercar a Él y comienzas a crecer en fe. Su palabra es muy importante. Ahora te voy a hablar de cómo logramos que cuando vamos y le pedimos algo al Señor, podamos tenerlo. ¿Cuántos creen que Dios contesta oraciones? ¿Verdad que sí? ¿Ok? Juan 15:7, nueva traducción viviente. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. ¡Wow! Te estoy dando una clave impresionante. ¿Cuántos quisieran pedirle algo a Dios en esta mañana? ¿Ok? Entonces estas son las condiciones. Si permaneces en Jesús, ¿cómo permanecemos en Él? Por medio de la fe. Señor, yo creo lo que tú hiciste. Cada vez que en la mañana yo me acerco al Padre, y si hay alguna situación de pecado en mi corazón, porque la regué, porque tuve una mala actitud, me peleé con mi esposa, le dije de cosas, estoy poniendo ejemplos. Yo vengo con Dios, yo no me aparto de Dios nunca, yo vengo con Dios y le digo, aquí estoy, hay todavía áreas de mi corazón que hay que transformar, pero yo creo en ti de todo mi corazón. Y yo sé que la regué y estoy en pecado porque hice esto contra mi esposa, porque hice esto y la regué y lo confieso. Pero yo permanezco en Él creyendo que Él me está oyendo, creyendo en la obra de Jesús que me libra de todo pecado. Y entonces yo con la palabra, dice, mis palabras permanecen en ustedes y con la palabra de Dios yo vengo y le saco versículos al Señor y le digo, tú dijiste en tu palabra, y a veces con lágrimas en los ojos. Digo, pero yo me estoy agarrando de tu palabra porque tú eres la palabra, Señor. Lleno de amor te manifestaste. Y tu palabra dice que eres fiel y justo si confesamos nuestros pecados para perdonarnos y librarnos de toda maldad. Y yo creo de todo mi corazón en esa palabra. Permanezco en tu palabra. ¿Sabes qué pasa? Que cuando termino esa parte de mi oración, siento una libertad impresionante. Y tienes que levantarte de ahí y entonces comenzar a accionar las cosas que son correctas. Y he visto muchas veces que cuando yo acciono así y me levanto, casi es instantáneo. Dice, pide lo que quieras. Le digo, Señor, que mi esposa ya no esté enojada conmigo.
la ofendí, le pedí perdón ayer, pero realmente quiero confesar esto, Señor, porque la regué, estuvo mal. Y mira, ¡pum!, ella entra por la puerta. Dios me dijo que te perdone. ¡Ah! ¡Wow! Muchas veces le puedes preguntar a ella. Bueno, no muchas, no la ofendo tan seguido. Pero en cualquier situación. Es instantáneo. Pide lo que quieras y te será hecho. ¿Y sabes qué pasa conmigo entonces? Que mi trato con ella comienza a cambiar. Crecemos en la relación. La veo con más respeto, con más honor, con más gratitud. Ese es en un ejemplo tan sencillo. Pero esto es real, este versículo es poderoso. Y a partir de aquí en adelante vamos a enseñar muchos modos y formas de orar. Una oración efectiva. ¿Cuántos quieren tener una oración efectiva? Vamos a aprender en el nombre de Jesús cómo se ora. Vamos a aprender, ¿verdad? Muchas formas que nos enseñó Jesús a orar y que vamos a poder tener resultados en nuestra oración hasta llegar a la adoración y a ministrar el corazón del Padre. Pero este versículo es impresionante. A mí me ha dado muchos resultados. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será hecho. Y hemos visto que es instantáneo, instantáneo, instantáneo. En el dinero, en las relaciones, en la salud. Cuando nuestra vida cada vez más está basada en su palabra, sus principios, sus fundamentos, entonces conocemos a Dios de tal manera que todo nuestro ser desea permanecer en Él. Entonces cada día tú empiezas tus actividades y estás haciendo cosas, ¿verdad? A lo mejor estás conectado en la computadora porque estás haciendo el trabajo que tienes que hacer cada día, o sales a trabajar a algún lado, en fin, y estás en tus actividades de ese día, pero tu mente está pensando y tu mente está viendo la perspectiva de Dios ya, y comienzas a pensar como Él piensa, y comienzas a desarrollar tus actividades como Él las desarrolla. Al principio estás desconectado, ¿verdad? Y ya llegó el mediodía y no pensaste en Dios, pero para nada, hasta que surge una situación y te acuerdas que eres cristiano y dices, pues si soy cristiano, ¿verdad? Entonces, sí, Señor, no, pues mira, aquí estoy otra vez pensando en ti. Pero después, cada minuto del día, tus pensamientos están dirigiéndose a Él, estás desayunando, compartiendo el desayuno con la familia y estás pensando en Él también. Todos tus comentarios son en torno a Él. Necesitamos desarrollar una vida de oración muy efectiva para que la cultura del reino se establezca en nuestras vidas. Recuerda, es la palabra donde vienen todos sus fundamentos, los modelos, conocemos a Dios, entendemos quiénes somos nosotros, pero también la comunicación que tengamos con Él. ¿Cómo podemos orar de tal manera que los recursos que Él ya tiene disponibles para nosotros los podamos traer a nuestra vida? ¿Qué es lo que necesitas que Dios haga por ti? Y es una pregunta que te hago así directa. ¿Qué necesitas hoy que Dios haga por ti? ¿Qué quisieras que Dios hiciera por ti? ¿Sabes qué es lo correcto pedirle? ¿Sabes qué conviene pedirle? Porque alguien pudiera decir, oye, entonces yo puedo tomar este versículo y decir, Señor, yo necesito $2 millones para el próximo lunes. ¿No? ¿Será lo que conviene? ¿Estás preparado para $2 millones? ¿Qué te pasaría si los tuvieras? ¿Sería muy feliz? ¿Mis deudas se acabarían? Puede ser. Y ya ahorita unos están haciendo cuentas ahí mentalmente. 2 millones multiplicado por 20. ¿Sabes? Pero la oración contestada depende más de nosotros que de Dios. Depende de nosotros. Él ya tiene su palabra ahí escrita. Él dijo, ya hecho está, consumado es, ya está. La consumación de todas las cosas ya fueron hechas. ¿Cómo tomamos de la dimensión sobrenatural, invisible, donde está sentado Dios, en el trono, en la soberanía de Dios? ¿Cómo podemos tomar esos recursos? ¿Cómo podemos ir al Padre y decirle, Padre, necesito estos recursos? Necesito esta salud, necesito esta provisión, necesito que me reveles qué onda con mi vida, qué va a pasar allá adelante con mi familia.
Necesito alcanzar ese destino que ya planeaste para mí. ¿Cuál es el camino? ¿Hacia dónde? Y por eso necesitamos su palabra y el sistema de comunicación o la oración para poder conocer a Dios de una manera tan efectiva, tan certera, que no tengamos duda en caminar en esta vida. Y así tomas tus decisiones correctamente. Hace un tiempo una persona me dijo, pastor, me ofrecen un trabajo en el extranjero. Ah, ok, muy bien. Siendo que él traía un llamado impresionante y Dios le había dicho de su llamado. Y me dice, me voy, ¿ok? ¿Y qué cree que me ofrecen esto y esto y esto y esto? Casa y carro y comida y hasta esposa me ofrecen. Órale. ¿Ok? Todo. Paquete completo. Y le pregunté, ¿y qué dice Dios de eso? Ah, bueno, pues es bendición, ¿no? Se está abriendo la puerta, yo creo que es de Él, viene de Él. ¡Wow! Y no le fue bien. Pero mira, te voy a decir algo. Vamos a cerrar aquí esta parte. Para todos los que nos están viendo en Facebook. La oración contestada depende más de nosotros, de nuestra fe y de nuestras acciones, que lo que Dios pueda hacer, porque Él ya hizo todo. Y tienes que disponerlo de ahí, ¿verdad? Así es que quiero hacer una oración por todos los que están allá en Facebook y los que están aquí que por primera vez están escuchando este mensaje. Hay la posibilidad, está la oportunidad impresionante para que tú puedas caminar con Cristo y tener un encuentro con Él y activar tu fe. En el momento en que te unes a Cristo, se activa tu fe y comienza a crecer tu fe. Así es que si hay alguien aquí en esta sala, en este salón y allá que nos están viendo por primera vez, allá en la transmisión, y quieren entregarle su vida a Cristo, quieren rendir su vida a Cristo y quieren comenzar un caminar nuevo en Cristo, hay oportunidad de salvación. Hoy está tu oportunidad y solamente allá en tu casa cierra tus ojos, voy a hacer una oración para que repitas después de mí. Y si hay alguien aquí en este salón, solo levánteme su mano y entonces podemos orar para que recibas a Cristo en tu corazón y lo declares en este día como el Señor y el Salvador de tu vida. Y comience a venir el Espíritu Santo a entrar a tu corazón y te empiece a enseñar todas las cosas. Amén. Muy bien, voy a hacer esta oración. Padre, repite después de mí si estás allá en la transmisión en vivo en Facebook. Padre, te doy gracias por tu palabra. Ahora entiendo que Jesús vino a traer salvación a nuestra vida. Yo abro mi corazón. Reconozco que no te conocía. Reconozco que viví en pecado. Quiero pedirte perdón por todos mis pecados, por mi vida pasada. Y me rindo aquí, ya no quiero esa vida pasada. Ya no sabía ni cómo salir de ella, pero hoy tengo esperanza. Así que yo te entrego mi corazón y te recibo como mi Señor y mi Salvador. Enséñame tu palabra, que quiero aprender de ella y tener fe para conocerte. En el nombre de Jesús te doy gracias por este día. Amén.